Y a nivel constructivo, ¿está hecha en ladrillo? Esto tiene una técnica constructiva bastante singular. Creo que no hay ningún otro edificio, yo me atrevería a decir, en el país que esté construido como esta iglesia. Porque prácticamente toda la iglesia es fundida, o sea, está hecha en cemento con color integrado y ha sido fundida por partes desde el suelo hasta las torres y las cúpulas. Que realmente es una formaleta que deja las líneas de los ladrillos, no son ladrillos. No son ladrillos ni son sillares de piedra, sino exactamente una formaleta que imita piedra, imita ladrillo y el color también ha sido integrado al cemento que se usa originalmente. Así si uno la raspa no se le cae el color. No se le cae el color. Y también tiene otras cosas curiosas. Por ejemplo, tiene, cuando lleguemos a la cubierta, tiene, la cubierta es hecha en ladrillo hueco, en ladrillo de bloque. Ahí sí hay ladrillos. Y la impermeabilización del ladrillo es la lama que le ha caído durante mucho tiempo y no tiene una sola gotera. Y es un ladrillo traído de Suecia, de los primeros ladrillos traídos a Colombia. Igualmente el cemento utilizado para esta iglesia es traído de Suecia en barriles. Es el primer cemento tipo que después se llama Portland, aunque Portland es una marca, sí, pero que se volvió un tipo de cemento Portland traído en pequeños barriles y todavía los salesianos conservan algunos de esos barriles. Y nosotros solo vamos a empezar a producir cemento desde el 1909, más o menos. Así que, Ernesto, ¿y los salesianos tenían algún arquitecto o un constructor que se hacía cargo de esta obra? Porque esto tiene una complejidad alta, es decir, no cualquier persona hace esto. Los salesianos tenían a un salesiano que no había hecho votos, que era ingeniero, que se llamaba don Juan de Buscaglioni. Él viene del sur, hace obras en la Argentina y en Perú, me parece. Y esta iglesia está hecha a imagen y semejanza de la iglesia de los salesianos en Buenos Aires. Prácticamente son los mismos planos, un poco reducidos y un poco adaptados al entorno que tenían aquí. Así que en el fondo sí es muy moderna, porque es toda prefabricada, digamos. La tecnología es, yo creo que hoy sería demasiado costoso volverla a hacer como está hecho esto. Yo creo que cumple todos los requisitos de sismoresistencia porque esto es un búnker. ¿Cuánto se ha demorado la construcción de la iglesia originalmente? La primera piedra de la iglesia se puso a finales de 1926. Y es muy dramático porque la iglesia se va haciendo sobre los cimientos de la iglesia colonial. Inclusive antes de terminar su demolición ve uno cómo partes de la iglesia van surgiendo, porque la idea era, así se pensaba en ese momento, que las iglesias coloniales deberían desaparecer y deberían dar su paso a iglesias de nueva planta y de nueva estética. Porque te propongo ahora que entremos al colegio y luego visitamos la iglesia. Vamos pues. El estilo arquitectónico también es bastante exótico para el centro histórico. Yo lo llamaría simplemente ecléctico para abarcar todas las posiciones estilísticas y tipológicas que puede uno encontrar aquí, porque hay una base espacial gótica, pero hay una decoración mucho más avanzada ya de renacentista. Hay otras interpretaciones libres del gótico que no las encuentra uno en ninguna versión original del gótico. Hay capiteles clásicos, hay de todo. Entonces uno preferiría llamarla, ecléctica. Me gustaría que visitáramos entonces el otro claustro antes de entrar a la iglesia. Bueno, y ya subamos continuamos. por aquí. Sí, hay detalles muy bonitos como este, me imagino, para la atracción. Exactamente, el mismo detalle de los pisos. Esto es hecho con un cuidado del detalle. Vuelvo a insistir en el detalle. Mire usted el trabajo en ladrillo de esas ventanas. Aparte del zócalo, que es hecho como una especie de baldosas de cemento hechas aquí en los talleres. Que también imita los sillares de piedra. Exactamente. Mire usted el trabajo en ladrillo, que es absolutamente impecable. Lo invito a que veamos un trabajo de restauración aquí en el centro histórico, en uno de los edificios más emblemáticos que tiene el sector.
Teatro Colón es una pieza fundamental del patrimonio de este país, del patrimonio mueble de este país. Es un teatro absolutamente emblemático. Pensemos que es el Teatro Nacional de Colombia. Es un teatro que se construye a finales del siglo XIX para un país que ya no existe, probablemente para una ciudad que ya no existe, con unas capacidades, con unas necesidades, con unas especificaciones que ya tampoco son las que habitualmente se requieren para un espectáculo escénico o musical. Bueno, el plafón es una estructura que porta la pintura mural decorada desde 1891 por el maestro Filippo Mastelari. Fue un italiano que vino exclusivamente a realizar este trabajo aquí en el teatro. El plafón tiene un área de 234 metros cuadrados y la patología más importante en cuanto a la afección del plafón eran las humedades que recibió por casi 100 años que venían de la cubierta. Estas alteraron la superficie pictórica, las pigmentaron y en algunas áreas tenemos pérdida de policromía, fisuras, algunos golpes que ha recibido en el tiempo y más que todo desprendimientos, digamos así, de capa pictórica. El proceso de restauración integral del Teatro Colón en este momento pretende mantener todos esos valores estéticos, históricos, arquitectónicos, decorativos que tiene el Teatro Colón y que ha conservado a lo largo de su historia. Los criterios para la intervención del plafón básicamente es detener los deterioros, hacer unos procesos de conservación y lo otro es realizar una presentación estética para mejorar este deterioro a nivel cromático, mostrar el plafón como fue en 1891. También hacer una puesta actual, una renovación en muchos aspectos tecnológicos para ponerlo a la altura de un teatro y de un escenario del siglo XXI.